Sí, gracias. Muy buenos días, bienvenidos a Las Vocales Radio. Hoy es lunes 10 de abril del 2023. Gracias por sintonizar el 106.9 de FM, Altiplanea Radio y por supuesto nuestras redes sociales. Yo soy Andrés Torres, los saludo con mucho gusto esta mañana, ya de regreso después del asueto de fin de semana. Saludo con muchísimo gusto a Anet en los controles. Gracias, Anet, muy buenos días. Buen lunes, regresamos a actividades. Romina Osorno, ¿cómo estás, Romy? Buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días, Aldo, estimada audiencia. Ya estamos aquí con ustedes, nuestra familia de Vocales Radio. Muy buenos días también a Aldo Falcón, Aldo Isudrón. ¿Qué tal, Andrés, Romina? Excelente inicio de semana para todos. Muchas gracias a todos por sintonizar el 106.9 de FM. Un saludo a aquellos que ya van rumbo a la oficina, rumbo al trabajo. Bueno, pues se acabaron las vacaciones, otros todavía tienen unos días más, disfrútenlos, pásenla muy bien y sobre todo escuche Las Vocales Radio todas las mañanas de 7:30 a 8:30 a través del 106.9 de FM y por supuesto en las redes sociales en www.vocalesonline.com.mx. ¿Qué le parece si como todos los días yo le digo que Las Vocales Radio ya están al aire? Muchas gracias a Anet y a todo el equipo de 106.9 FM, porque tempranito a las 6 de la mañana abre con Universo Kids. No se pierda todos los días este programa infantil Universo Kids. Le tenemos preparado un programa especial para el próximo 30 de abril con Anet y muchos invitados especiales. Universo Kids va a estar de fiesta el 30 de abril próximo. Vamos a tener algunos cambios en la programación para que no sea tan temprano y no, como primer regalo para los reyes del hogar, no los levantemos tan temprano, ¿no? Por número uno. Y bueno, después Radio CEP, usted los escucha también diariamente con toda la información del sector educativo. Daniel Zárate Ramírez y su equipo en esta barra informativa seguida de las vocales con información política y social. Bueno, rápidamente tenemos redes sociales, Aldo Falcón, correos electrónicos. Así es, Andrés, si gusta ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online@gmail.com. En Twitter nos encuentran como @lasvocalesradio. En Instagram estamos como vocales-radio. Y no olviden suscribirse a Spotify, nos encuentran como Vocales Radio. Muy buenos días a quienes ya nos siguen en Facebook Live. Ahí estamos ya. Veo que se están conectando. Gracias, muy buenos días. Aquí en cabina usted puede llamarnos por teléfono si marca solamente el 771-711-0848 y el 771-711-1069. Así que, bueno, ahí están nuestras vías de contacto, nuestros correos electrónicos, nuestras redes sociales. Gracias a todos ustedes. ¿Qué le parece si rápidamente empezamos con información? Romy, terminó el periodo vacacional. Bueno, para la mayoría de las personas en nuestro estado concluyó este periodo vacacional de Semana Santa. Los que todavía están dentro del sistema educativo, bueno, a ellos todavía les falta, pero en un primer corte yo te podría decir que para el estado de Hidalgo una enorme afluencia de turistas, sobre todo como siempre sucede de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y en cuestión de afluencia yo creo que también cuando se hagan los cortes en cuanto a lo económico, pues buenas noticias, pero no estuvo tan, digamos, divertido este fin de semana, ¿no, Rom? Así es, Andrés, pudimos, pues leer, escuchar, saber de diferentes percances que se dieron, también podremos decirlo así, propios de la temporada, propios de la velocidad, del mal clima, incluso hasta del uso excesivo, pues, de alcohol, ¿no? Sin embargo, bueno, pues creo que no nos fuimos con saldo blanco en Hidalgo. Desafortunadamente el tema sigue siendo un tema muy polémico, la combinación del alcohol y el volante, la combinación, el exceso de consumo de las bebidas etílicas en estos días. Y bueno, pues complicado se puso ahí en el Tepe el fin de semana, una batalla campal entre bañistas, ¿no? Ya gente que ya estaba dentro del parque acuático allá en Ixmiquilpan, muchos detenidos, varios, tengo entendido que 12 detenidos. Y bueno, pues una batalla campal ahí entre bañistas terrible, pero también le voy a decir, la carretera 85, la carretera federal México-Laredo, sobre todo entramos como en el del Arenal,
municipio del Arenal, entre Pachuca y Actopan. También en la parte del bulevar principal de Actopan, el bulevar principal de Izmiquilpan, total y absolutamente colapsado el tráfico, por lo menos el viernes y el sábado. Fue una cosa verdaderamente de locura increíble. Si bien es cierto, las autoridades habían planteado un operativo supuestamente para agilizar el tráfico de vehículos, para agilizar el enorme número de personas el movimiento del gran número de personas que ya se esperaban por el motivo de los días de descanso, la Semana Santa. Bueno, pues esto no funcionó. El tema es que absolutamente todo estaba saturado, el tráfico estaba totalmente colapsado en la carretera. Por momentos, simplemente, llanamente no había ni para dónde moverse. Esto generó muchísimas molestias. No soy un experto, no tengo pruebas de lo que le digo, pero en buena medida me parece hasta natural que sucedan estas broncas, estas batallas campales en estos centros recreativos, porque todas estas personas vienen totalmente histéricas, vienen totalmente alteradas de 3 o 4 horas de tráfico en la carretera, ¿no? Con calor, con la familia, con todo este asunto de la tensión del volante, ¿no? Y bueno, pues llegan al balneario y claro, pues no hay no hay ni un lugarcito donde mojarse los pies y cualquier roce puede generar una situación como la que vimos desafortunadamente el sábado. Hay que cuidarse mucho y bueno, pues a seguir trabajando las autoridades involucradas, las autoridades de seguridad, las autoridades de protección civil, los ayuntamientos, las presidencias municipales, por supuesto, las instancias estatales como la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Seguridad Pública, porque la derrama económica puede ser sin duda un argumento muy importante, puede ser quizás el principal motor de todo esto, pero al final la mala publicidad que da a ver en televisión nacional una trifulca como la que se vio en Izmiquilpan, bueno, pues tiene también sus consecuencias, ¿no? Claro, sí, no ayuda a la imagen del Estado, aunado a que, bueno, como lo comentas, siento que los operativos a lo mejor se vieron un poco rebasados, ¿no? Mucho, porque ¿no? en cuanto justamente a la afluencia de visitantes, el mismo escenario pasó en Mineral del Chico, en Real del Monte, en Huasca. Bueno, las imágenes que circulaban en redes sociales sobre el acceso a Huasca eran impresionantes, o sea, literal, los coches ya no podían acceder. Entonces creo que nos están rebasando, son pueblos mágicos muy hermosos, sin embargo, bueno, pues habrá que hacer nuevas estrategias para justamente la recepción y que el turismo siga. Sí, ojalá que con el paso pues el tiempo, el corto tiempo, porque este asunto era previsible, supuestamente esto ha sucedido durante décadas, bueno, pues ojalá que se vayan afinando las estrategias, porque la verdad, ya no es suficiente, al menos a mí me parece que no es suficiente argumento, ¿no? Si usted lo pone en una balanza el tema de la derrama económica versus la seguridad de los turistas, no hay equilibrio, ¿eh? A mí no me parece que sea una cuestión equilibrada y bueno, pues si a eso le suma a usted el asunto de otras circunstancias como los prestadores de servicios que no respetan los precios, como todo este asunto de las estafas, que hubo muchas respecto a la renta de espacios, a estos servicios que se contratan previamente para tener una reservación en estas vacaciones y llegar con la familia. Bueno, pues habla de problemas que se tienen que atender, que se deben atender, porque se hace verdaderamente un enorme esfuerzo para pues plantear toda una estrategia, toda una coordinación en estas vacaciones, sobre todo de Semana Santa, que son tan importantes para el tema económico de nuestro estado, y en estos detalles pues se va todo por la borda, ¿no? Y aunado también a los temas de estacionamiento, Andrés Aldo, es impresionante cómo, bueno, pues ya de repente ya no hay espacios, ¿no? Y la gente sigue llegando, y ¿dónde los estacionas? ¿Dónde los metes? Y que la gente siga viniendo al Estado, ¿no? Principalmente porque vienes y ves estos hechos, pues ya no quieres regresar. Regresar, exactamente. Es importante, se conjuntan varias cosas, se conjuntan muchas cosas. Bueno, es también
parte para que quienes vivimos en el estado de Hidalgo, sobre todo quienes tienen directa o indirectamente relación con el tema de la prestación de servicios turísticos, bueno, pues también hagan conciencia, pues todos tenemos necesidad, todos trabajamos por obtener algún beneficio, pero con moderación, todo con también con, digámoslo, mesura. A mí me tocó ver cómo en algún lugar no hubo ninguna restricción para la venta de alcohol a menores. Sí. O sea, simple y llanamente era granel, ¿no? Si podías llegar niño y llevar 2 cartones de cervezas o incluso, y no había, porque había tanta gente esperando para comprar que ya pues las personas que estaban ahí vendiendo en ese establecimiento ya lo que querían era, órale, rápido, vende. Y exacto. Y otro asunto, la proliferación de estos establecimientos en todos los municipios, no creo que haya uno solo, de estos establecimientos que solo abren sus puertas 3 o 4 días al año, o sea, jueves, viernes, sábado de gloria, ¿no? Quizás desde el miércoles, donde con un aparato de sonido, algún espacio acondicionado ahí de manera improvisada, pero eso sí, con una enorme venta de alcohol, pues se convoca a los jóvenes, ¿no?, a que se reúnan, y en estos establecimientos indiscutiblemente siempre hay problemas, ¿no? Es por este asunto de la ingesta de alcohol. Es recurrente el asunto. Bueno, hay que cuidarse mucho, ya termina este puente para algunos, las vacaciones de Semana Santa todavía seguirán, esta semana de Pascua, ¿no? ¿Se termina? Sí. Muchos todavía van a descansar. Cuídese mucho y siga disfrutando. Si usted todavía está descansando, siga disfrutando con su familia. Las cosas ya las iremos platicando porque, bueno, vendrán los cortes al final del periodo vacacional y veremos cuál fue la derrama económica y ojalá que permanezca pues el tema del saldo blanco. Al menos en carreteras no hemos tenido accidentes, hasta el momento no. Muy bien, bueno, cambiemos de tema. Resulta que este fin de semana la empresa de evaluadora o encuestadora, también le puede usted decir, Demoscopía Digital, presentó su estudio de opinión respecto a la aceptación que tienen los y las gobernadoras emanados de Morena en nuestro país. Este estudio corresponde a marzo, ¿no? Sí, es a marzo general. Marzo, y de acuerdo al ranking, ROM, pues el gobernador Julio Menchaca ocupa el primer lugar en esta evaluación de aprobación por parte de los ciudadanos de los 22 estados donde gobierna una o un mandatario emanado de Morena. De Morena y de otros partidos. ¿Y de otros partidos, sí? Así es, 66.8% de porcentaje de aprobación tiene el gobernador Julio Menchaca en el ranking nacional, seguido por Esteban Villegas de Durango, que corresponde a la alianza PAN-PRI-PRD con el 65.9%, y Marina del Pilar de Baja California, 65.5%. Son los primeros 3 lugares en este ranking. Para marzo, la empresa Demoscopía Digital, que usted puede seguir entre las redes sociales, también tiene un número WhatsApp, o sea, si usted se da de alta en el número de WhatsApp de esta empresa, hasta su teléfono le aparecen ahí de manera gratuita los mensajes sobre los estudios de opinión que constantemente se aplican sobre diversos tópicos. Este marzo, que concluyó apenas hace unos días, bueno, la encuesta versó sobre la aprobación de los gobernadores en nuestro país. Bueno, pues hay 22 gobernadores de Morena, obviamente son los que más ocupan lugares aquí, pero a mí me llama la atención que solamente Esteban Villegas de Durango es el único que pertenece a la triada PAN-PRD-PRI. De ahí en fuera, Samuel García, por ejemplo, el alcalde de Nuevo León, sí, de Movimiento Ciudadano. Está en Movimiento Ciudadano, como Movimiento Ciudadano, él ocupa el 4º lugar. Y Mauricio Curi la bajan hasta el quinto. Mauricio Curi de Querétaro está en el 7º, él es del PAN. Del PAN, así es. Teresa Jiménez de Aguascalientes, también de Acción Nacional, hasta el 9º.
Me llama la atención que Laida Sansores Aparece. esté en el 10º. El 10º lugar. ¿No? Así es. Bueno, es una pintoresca, muy pintoresca. Es un personaje gobernadora, interesante. ¿no? Sí. Pero bueno, para Demoscopía Digital, Julio Menchaca, por bueno, por un buen tramo, por un buen rango, 76.8% obtiene en este nivel de aprobación para marzo, de acuerdo a la evaluación que presenta este ranking de gobernadores. Así es. Bueno, pues ninguno del PRI, ¿no? No, también llama la atención. Sí. Sí, bueno, pues es que ya hay muy pocos, además. Ya hay muy pocos, Sí, ¿no? sí, claro. Muy bien, bueno, ¿qué le parece si vamos al corte promocional? www.vocalesonline.com.mx, esa es nuestra página oficial y por supuesto a través del 106.9 de FM Altiplano Radio es donde estamos transmitiendo para todo el altiplano hidalguense y la zona metropolitana de Pachuca. Volvemos en un momento a las vocales. Vamos pues, jóvenes. Dile. Sí, muchas gracias. Qué bueno. Dejamos tomar aire. ¿Cómo estás? Por favor. Adelante. Qué bueno que viniste. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Me vine correcto. Perdón. Ya lo hicieron. Se cuelga. Se me hizo bien tarde. Está Mi bien. perra no se dejaba. Ok. La verdad, yo de honesta, no fui yo. Fue mi perra. No se dejaba agarrar. Pues ya dale su libertad. Yo lo que le digo a Romero, acá abre la puerta. Ya sabes casar. No. Ya sabes cómo conseguir tu Dios alimento. te bendiga. De la abuela sí sabe casar. No, ya. No, mi hija me mata. Bueno, es que hay unos perros que sí que hacen así de sorpresa, otros van al Oxxo. Oye, sí, ya se pasa. Ya me mató dos pajaritos. Sí. Pues es que son animales, tenemos instinto. A mí los gatitos Y ahí me ves atrás de la Winnie. Pechito, ¿dónde estás? Ella, yo, córrele que ya es bien tarde, Pechitos. No te preocupes, nada, vamos con cada. Mira, tenemos cortes cada 15. Ok, Entonces, pues, vamos para ir perrogateando. ¿No? sí, tú me dices. Empezamos por el diagnóstico, bueno, los diagnósticos, ¿no? Donde tú quieras, yo libre, yo soy libre, soy como el sal. Yo soy como el sal, libre soy. Ok. ¿Descansaste un poquito estos días? Me fui a mi pueblo, ¿Dónde? en Ixtacamaxtlán. Sí, ahí en el Eso no rancho. existe, Ixtacamaxtlán no existe. Ixtacamaxtlán. Eso no existe, nada. Ya, no, pero suena como Ismiquilón, pero feo. Suena raro, no, sí te lo juro, me fui por allá. Ajá. Y llevé a Fer al cultivo de fresas, para que Órale. fuera allá. Nació un potro. Ahí Entonces, estuvieron, ahí ¡oh, qué estuvimos. padre! Y ¿Hace andaba calor, atrás. hace frío ahí? Híjole, es horrible, es peor que Pachuca. Es No, como es semidesértico. bien bonito. ¿No? Yo, ¿no? El clima, ¿no? Estamos al aire. Muy bonito, muy bonito. Aldo es el único que defiende Pachuca. Ah, bueno. A ver, Y bueno, pues ya, el punto era ir a ver a mi abuelita, ¿no? No. Desde que murió mi abuelito no había regresado. Y la neta es que no quería ir. Dije, no quiero ir y no quiero ir. Me negaba, pero después dije, no, pues tengo que ir con mi abuelita. Y ya estuve con mis primos, con mi mamá y todo, pero a las 6 vamos a montar. O sea, como relojito a las 6 de la mañana, vamos a montar, mamá. Pues bueno, vamos a montar. Ahora vamos por el desayuno. Ya pasó a cortar fresas, se fue a cortar calabacitas y así. Es que son días de estar con la familia, de verdad es que es complicado. Los que, o estás en la fiesta así pleno, total y absoluto. Sí. Bueno, es que mi familia está dividida en dos. Todas. Entonces es como que mis primos es como fiestas, ¿cuál? Fiestas, pero para guardarse en su casa. Sí, es que cambia, ¿no? Yo también, pues cuando eres joven, los primos, amigos. Y más si vas al pueblo, pues ahí te encuentras con todo el mundo, ¿no? Y luego Pero que ya somos una conocemos. sola familia gigante. Gigante. Sí. Bueno, chica, pues ¿qué te parece si vamos de una vez? Listos. Ya estamos de regreso en el 106.9 de FM Altiplanía Radio. Gracias a todos ustedes que nos siguen también en www.vocalesonline.com.mx
Esa es nuestra página oficial, la página de las vocales. Gracias también a quienes nos ven en Facebook Live. Estamos ahí en directo, en vivo. Esta mañana, y como todos los lunes, tenemos entrevista. Está con nosotros la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo, Ana Karen Parra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué día tan difícil, pero bueno, gracias, doblemente gracias por venir aquí a la cabina y estar con nosotros, Ana Karen. No, hombre, muchísimas gracias, Andrés, Romina, Aldo. Siempre es un gusto estar con ustedes y sobre todo que podamos platicar y que podamos encontrarnos para saber qué es lo que está pasando en el Estado en el tema de derechos humanos. Muchas gracias. Teníamos pendientes varias pláticas con Ana Karen. Hay muchos temas de, me parece a mí relevancia porque hoy los derechos humanos y bueno, desde hace algunos años vienen tomando un impulso, me parece más importante, o quizás desde otra perspectiva, un impulso, digamos, más serio, y ahorita que me corrija la presidenta, porque, pues está trabajando intensamente en nuestro estado. A algunos les gusta, a otros no les gusta, también lo vamos a platicar, pero recientemente fue el 31, el último día de marzo, ¿no? Así es. Presentaron la Comisión de Derechos Humanos un diagnóstico correspondiente al año pasado, un diagnóstico que estaba pendiente ahí de su presentación para el 2022 sobre la situación en la que se encuentran, y este es un asunto que también me gustaría que me corrigieras o que me explicaras, Ana Karen, la situación en la que se encuentran no necesariamente los centros penitenciarios o las áreas de detención del gobierno del estado y los municipios, sino la condición en la que viven las y los internos de estos lugares. Creo que también ahí hay una situación que no nos queda muy claro, ¿no? Porque todo el mundo se siente ofendido cuando le dicen, es que las condiciones de tal centro penitenciario son muy malas. No son las condiciones del centro, son la forma en la que les afecta a quienes están ahí recluidos o internos. Cuéntame un poquito, porque sí levantó ámpula el tema. La prueba de lo que estoy diciendo es que durante 3 días seguidos, en prácticamente todos los diarios y todos los informativos de Hidalgo, se habló del tema, ¿no? Hasta que el tercer día ya el gobernador Julio Menchaca dijo, bueno, pues es que vamos a revisarlo y también tenemos que pedirle al gobierno federal dinero para construir dos nuevos centros penitenciarios. A ver, ¿cómo estuvo este asunto? Porque creo que no es algo tan simple, ¿no? Y tienes toda la razón. La verdad es que siempre hablar de temas que no son cómodos para la sociedad, sobre todo con personas privadas de la libertad que están pagando alguna deuda, es muy complicado el tema porque muchas veces se confunde, ¿no? Es que ¿por qué van a estar mejor que nosotros? ¿O por qué es mejor darles de comer? ¿O por qué es mejor que estén en condiciones óptimas y en dignidad si afuera las personas no están en esas condiciones? Causa mucho revuelo, causa mucho sentimiento de, pues, si está dentro una persona privada de la libertad que incurrió en un delito, ¿no? ¿Por qué va a ser tratado con dignidad? Bueno, todas las personas debemos ser tratadas con dignidad y es un principio, ¿no?, de los derechos humanos. Sin embargo, tienes razón también cuando nos dices, es que no solamente es la condición, no es solamente las 4 paredes, es la condición de vida que hay dentro de los centros de reinserción social. Es muy importante que tengamos claridad que lo que se trata de hacer, y en estos modelos no deben ser inquisitivos, no tienen que ser punitivos, tienen que ser centros de reinserción. ¿Qué significa? Que son personas que están privadas de la libertad, que están pagando una condena, pero que debemos insertarlas en la sociedad y en la comunidad. Por eso se busca que estén dotadas de muchas condiciones, 4 pilares básicos: educación, salud, deporte y obviamente el trabajo. Son esos 4 pilares los que hay que cubrir para que las personas que están privadas de la libertad, bueno, pues generen condiciones también al interior para poder ir socializando, para poder ir generando y evitar que en futuras ocasiones tengan o reincidan en algún tema. La verdad es que las condiciones no son las óptimas. Es cierto, pero no es una situación solamente de este año, del año 2022, que fue el que presentamos. Son procesos de muchos factores que se fueron acumulando a lo largo de los años. Y entonces encontramos situaciones muy precarias, encontramos situaciones muy desoladas, donde no solamente son grupos de atención prioritaria como personas adultas mayores, niñas que viven con sus madres, niños que viven con sus madres hasta los 3 años, personas no binarias y que necesitan ser dotadas de sus tratamientos, entre otras cosas. Sí, los indígenas.
personas indígenas, personas que están en situaciones de discapacidad, ¿no? Y que las condiciones por sí en los centros de reinserción social no cuentan con esas situaciones, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que, pues sí, hay muchas personas que cuando supieron que había recomendaciones, ya sabes, ¿no? A todo mundo le dan miedo las recomendaciones porque no logramos todavía, y es un trabajo de la comisión que día a día buscamos que se entienda. Las recomendaciones no son llamados a misa, porque lo deben dejar de entender así las personas que se encuentran al servicio público. No son tampoco un método inquisidor, ¿no? Nosotros desde la comisión lo que hacemos es poner límites sanos a las autoridades y observamos que se conduzcan con plena ética, apegados a los más altos estándares de derechos humanos. Y entonces cuando nosotros observamos que hay algo que no está dentro de esos parámetros, entonces sí hacemos esa recomendación. Pero esa recomendación tiene una investigación, tiene bases sólidas para poder decir no está funcionando como lo estás haciendo. Pero cuando tú tienes en la cabeza que la recomendación es malísima y que la recomendación es lo peor que te puede pasar. Es el peor estigma que puede haber. Y que es el regaño que hay. No es un regaño. Es una observación que se debe tratar como lo que es. Te recomiendo que mejores la situación. Te recomiendo que hagas esto. ¿Por qué? Porque al final el bienestar es para las personas. Y entonces, pues vienen dos recomendaciones, Andrés, muy grandes, ¿no? Y que no solamente no había esas recomendaciones generales en todo un espectro tan amplio, donde se involucraran a las instituciones, a que no solamente una institución es la que está recomendada. Están recomendadas desde el Ejecutivo, están recomendados los municipios, pero no recae solamente la responsabilidad en uno. Si bien es cierto, seguridad pública es quien lleva la voz cantante en centros de reinserción social, tiene que estar apoyadas por el Instituto de las Mujeres, por el Instituto del Deporte, por la Secretaría de Educación, ¿no? A través de sus ejes centrales, ¿no? El Instituto de las Mujeres, pues obviamente se recomienda a la Secretaría de Gobierno porque es su cabeza de sector, pero el mandato es del Instituto de las Mujeres. Y entonces cuando tenemos, por ejemplo, el Instituto de las Mujeres, pues tenemos que hacer énfasis que hay mujeres que están privadas de la libertad y que necesitan estar guiadas por el Instituto de las Mujeres. ¿Para qué? Pues porque esa es la función del instituto, no solamente público en general. Entonces, pues se da este contexto y la verdad es que reconozco que el gobernador tomó una posición muy objetiva, respetando nuestra autonomía, haciendo conciencia de que realmente pues no es un problema que él tuviera por sí, que le heredaron, que tiene en sus manos y que tendrá que resolver y que no está solo, ¿no? Porque al final del día nosotros como organismo autónomo podemos acompañar sus procesos y reconozco que el tener esa facultad y el poder decir sí las vamos a aceptar, sí vamos a hacer las gestiones necesarias, no solamente se ve en un discurso. Si bien es cierto, nosotros hemos observado en este gobierno un gobierno de derechos humanos, un gobierno consciente, un gobierno que está trabajando, pues también es nuestra responsabilidad decirle dónde están las fallas para que también ponga atención ahí. Desde dos espacios que somos totalmente distintos, creo que ha sido una muestra del respeto que hay a los derechos humanos y que no se quedó solamente en la demagogia el decir mi gobierno va a ser de derechos humanos, y eso lo debemos reconocer. Estamos platicando con Ana Karen Parra, que es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí en el 106.9 de FM Altiplanea Radio, y por supuesto en las redes sociales, en las vocales. Pues diagnóstico que presentan, decíamos al principio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, va en dos vertientes. Una, sobre la situación que se vive en los centros penitenciarios, en las cárceles, en los cerezos de nuestro estado, y en otro en los que se llaman comúnmente la barandilla, ¿no? En los diferentes ayuntamientos, los diferentes municipios, son condiciones diferentes. Un asunto que me llama mucho la atención cuando se habla de pues las condiciones que se viven ahí, porque es tema recurrente. La autoridad dice, bueno, es que yo no tengo presupuesto. Ese es me parece que es el principal argumento, ¿no? O sea, sí, yo entiendo que lo recomendable para que quienes estén internos en estos lugares tengan condiciones mínimas de dignidad y de respeto a derechos humanos, son estas. No tengo presupuesto suficiente. Ante esta situación, la Comisión de Derechos Humanos, yo entiendo, no tampoco tiene presupuesto, pero sí tienes un orden,
como un plan, como un... bueno, ¿puedes aportar ideas para darle cierta solución a esto? Sí, claro. En el caso específico de las áreas de detención municipal, que fue la segunda recomendación general, que está dirigida a los 84 municipios y que llevamos más del 40% ya de municipios notificados. Recordar que las recomendaciones generales no se aceptan, solamente se notifican y se piden informes, pero es muy, muy valioso que los municipios muestren esa voluntad porque se ve las ganas de hacer las cosas distintas. Un poquito del background que hay con esto es que cuando nosotros hicimos las visitas, a mí me tocó ir a 42 municipios. De esos 42 municipios, de verdad que al principio íbamos y eran condiciones insalubres, o sea, decirte que olía bastante fuerte, con cosas bastante... pues que no deben estar, ¿no? Era insalubre. Insalubre, y nos encontramos con cosas que deberíamos decir que no deben estar pasando. ¿Cómo qué? Pues como la famosa tabla La Corregidora, ¿no? Ok. Y que doña Josefa, de hecho, dice doña Josefa, pues ¿por qué? Porque era la corregidora, y créeme que para nosotros fue bastante decepcionante encontrar todavía esas prácticas. Y basado en eso, nos dimos a la tarea de saber, a ver, como equipo, qué estamos haciendo, cómo podemos aportar. Y exactamente, lo primero era tener certeza de qué es lo que estamos diagnosticando, qué es lo que hay. Y bueno, pues ya bien dijiste, ¿no? Unos le dicen barandillas, otros le dicen galeras, otros le dicen cárceles comunitarias, bueno, cárcel municipal. Y no había certeza. Si tú vienes de otro lugar, de otro estado, y la de malas a tu familiar lo detienen, ¿dónde buscas? ¿Qué buscas? O sea, ¿por dónde preguntas? Primero es darle certeza a las personas con el nombre, porque muchas personas dicen, ¿y por qué cambiamos? O sea, nada más a cambiar el nombre. No, es darle certeza a las personas, que sean visibles, que puedas identificar, que puedas encontrar rápido a las personas. ¿Que hay un registro? Claro, porque está el Registro Nacional de Detenciones, que ese es otro punto que observamos. Primero era cambiarlo y homologarlo, ¿no? Para saber que son áreas de detención municipal y deben cumplir con ciertos parámetros para que nosotros podamos decir que están en condiciones. Segundo, es que en los procesos que hay, no hacen un correcto llenado del informe policial homologado y lo confunden entre los delictivos y los administrativos. Y entonces, pues obviamente se nos caen los asuntos y obviamente eso genera que en un Estado de Derecho no exista, porque no existen los procesos para que se pueda dar una detención que garantice, ¿no? Un proceso. Y entonces, la segunda era que se capaciten en el informe, en cómo se llena el informe policial homologado de faltas administrativas, también que hagan su registro nacional de detenciones. Por algo existe un registro nacional de detenciones, para saber y evitar la desaparición de personas. Y entonces no lo están haciendo de una manera correcta. Y ahí nosotros entramos. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un programa que se llama Estadías para personas, específicamente son para policías, ¿no? Para punto. Y entonces nosotros lo que buscamos es que a base de puras simulaciones, son 3 días, 8 horas, 24 horas efectivas, se busca que todas las simulaciones con patrulla, llenado del Registro Nacional de Detenciones, del informe policial homologado, se pueda llevar a cabo. La verdad es que nos da mucho gusto también que los municipios están recepcionando bien esto, incluso hasta se ponen de acuerdo entre los presidentes municipales y decir, bueno, yo pongo la sede y tú mándame a tus policías, porque realmente es algo que están necesitando, que adolecen. Y esto no te cuesta. Si tú lo pidieras por fuera, pues te sale más o menos en 1,5 millones. Nosotros lo estamos regalando porque es parte de nuestras facultades, es prioritario para nosotros que las personas que están al servicio de la seguridad pues tengan los elementos básicos para poder llevar a cabo sus funciones. En apego a los derechos humanos, ahorita que había tanto delitos de consumo excesivo de bebidas etílicas, no, ahorita deben de estar ya, y no me rajo en lo que estoy diciendo, más de una barandilla debe estar revendar por ese asunto, pero pues los echan así como sardinas, ¿no? Y tenemos que, uno de los casos, recordar que en esta presentación también emitimos 3 recomendaciones específicas a municipios, específicamente con áreas de detención municipal, porque adolecen todavía ¿de qué? De un médico, de una persona, una persona que esté haciendo las certificaciones médicas, necesita estar adscrito
al municipio, no puede ser una persona privada. ¿Por qué? Porque no comprenden muchas veces el proceso administrativo y entonces cuando se necesita alguna otra información, pues no están a la mano. También necesitamos ser conscientes en que cualquier persona que llegue debe ser tratada con dignidad, en condiciones dignas. Peleábamos mucho porque las personas con discapacidad también sean detenidas, no porque querramos que a las personas con discapacidad se les detenga, no. Es porque en cierto municipio nos dijeron, yo preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con personas con discapacidad? Porque así yo ya hasta tenía la medida, ¿no? A ver, aquí no pasa una silla de ruedas, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Las dejamos ir. Y eso también pone en riesgo a las personas con discapacidad, porque entonces parte de, no sé, supongamos, ¿no? Personas que se dediquen a algún tema ilícito específico, pues van a utilizar a las personas con discapacidad porque saben que no las detienen. Y eso es ponerlas en riesgo. Claro. Entonces hay que ver los derechos humanos un poco más, con un espectro más grande, de una forma holística, de una forma integral, que realmente nos permita ir transitando los temas en el Estado de una manera consciente. El tema de los diagnósticos no es un tema sencillo, por supuesto, pero también nos damos cuenta que es un tema necesario. Que lo que no se dice, pues no se ve. Y entonces era necesario ponerlo en la mesa, ponerlo a la luz y que las personas vieran qué es la realidad que está viviendo el Estado. Por eso es que el que las secretarías estén pendientes y estén preguntando qué sigue, cómo lo hacemos, de qué manera nos coordinamos, creo que habla muy bien de este gobierno. Estamos platicando con Ana Karen Parra, que es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se presentaron estos diagnósticos sobre la condición de los centros penitenciarios, de los centros de detención en nuestro estado. Varios asuntos interesantes. Ver la perspectiva o ver el asunto desde la perspectiva de las personas con discapacidad. También se ven involucrados en estos eventos, de una u otra manera, todo puede suceder. Y también el asunto de la capacitación a los cuerpos policíacos, un asunto que también me llama mucho la atención. Tiene que haber traductores, tiene que haber gente que haga las veces de pues una representación a aquellas personas que no hablen castellano y que por alguna razón pues vayan a dar a estos lugares. Vamos a platicar de esto y otras cosas, pero tenemos corte, Saúl. www.vocalesonline.com.mx, esa es la página oficial, y el 106.9 de FM, esa es nuestra frecuencia. Regresamos a entrevista con Ana Karen Parra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Volvemos en un momento. Es que, por ejemplo, ahorita lo que pasó en salud. Gracias. Pues llega la policía, reparte macanazos y todos. Vámonos. Y todos para. Y eso, pues es. Pero ellos sean turistas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con una persona que quiere venir por ellos? ¿Dónde buscas? No, es que todo se complica, porque además todos andan en calzones. No, pues no traes, bueno, pero por si se arman la bronca, me creciendo. No, y también se la. No, o sea, todos andaban en calzón. Bueno, y aparte, ahí eso es uno de los puntos donde debe permear la dignidad. A ver, entonces, cuando lleguen, la policía debe tener en resguardo ropa o permitir que entren con ropa, porque pues no pueden estar ahí temblando y no se pueden enfermar, pueden generar otro tipo de situaciones, y todo eso debe estar puesto en protocolos. No los hay, pero estamos trabajando para eso, ¿no? Y aparte para que se pueda hacer una homologación de sus bandos de buen gobierno. Es un tema bastante complicado. Pero nos gustan las causas perdidas. No, y ahorita, por ejemplo, los municipios, y Miquilpan tiene muchísimas broncas de estas, ¿no? Pero hay otros municipios donde el asunto de por ejemplo, el puro hecho de que ustedes fueran a esta cárcel tan famosa que, bueno, lo que era la cárcel de Tizayuca. ¿A poco no estaba bien bonito? No, fíjate que yo hace muchos años, yo hice un par de reportajes ahí, porque ahí agarraron parejo. Pero es que está... O sea niño, niña, perro grande, todo, o sea, todo ahí, o sea, adentro. Habían migrantes, había personas que estaban ya purgando condena, había, o sea, no estaban, lo que los separaba eran las paredes de las rejas, en el caso de este lado, que había así como separos, pues, pero del lado de, digamos, donde estaba la galera más grande, estaban todos en el mismo lugar. Arturito. Todos en el mismo lugar, y sí estaba el hacinamiento, ¿no? No, y aparte, o sea, eran condiciones, no eran dignas, no había condiciones de salud,
no había condiciones de esparcimiento. Dentro de los criterios que hay para el tema de reinserción social, debe ser el esparcimiento, la convivencia. O sea, ¿cómo vas a probar que las personas están listas para reinsertarse si no hay un esparcimiento, si no hay una convivencia? ¿No? O sea, porque entonces lo sacas y cuando lo saques, ¿qué va a pasar, no? Sí, Nosotros metimos un componente de cultura. Órale. Entonces, hoy buscamos que la Secretaría de Cultura tenga acción y tenga procesos de reinserción en cultura. Y es que es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Ahorita uno de los asuntos que están muy delicados es el tema de... La gente piensa que... Fíjate cómo está complicado. Estamos en una lucha frontal contra el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Agarras a 13, 15, 20, los traes para acá. Lo único que hiciste es ponerles oficina, ¿no? Lo único que haces es ponerles oficina, porque están todos acá, y están comunicados, y el problema es que están unos en Tula y unos acá. Y entonces, controlas allá, controlo acá, y entonces, ¿cuál nos va a faltar? Centros de reinserción ya controlados por un autogobierno. Pues eso es lo que me refiero, ¿no? O sea, lo único que hicieron estos cuates están luchando acá por el control de acá. No, hay temas como, por ejemplo, el pago de quieres estar medianamente cómodo, medianamente seguro, y hay un pago, ¿no? El autogobierno. El autogobierno, ¿no? Y no, yo no creo que exista alguna autoridad que lo vaya a reconocer, ¿no? Va a decir, híjole, sí estamos fuera de nuestro control. No es que están fuera del control. Yo creo que en este punto el autogobierno sí tiene que ver con las personas que llevan el control entre sus pares. O sea, no que estén involucrados tanto los directivos, porque los directivos hasta miedo les da, sino más bien entre los pares. A ver, a la ley del más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? Yo, pues entonces yo soy el rey. Con permiso. No. ¿Ya tú amigas ya? Gracias, seguimos en el 106.9 de FM Altiplanea Radio. A todos ustedes que nos siguen también en redes sociales, muchas gracias. Estamos en entrevista con Ana Karen Parra, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Hace unos días presentaron un diagnóstico, dos diagnósticos sobre la condición que se viven en los centros penitenciarios, en los centros de detención de nuestro estado. Un asunto que, como nos dice la presidenta, hay que ver desde diferentes ángulos. Es muy, muy extenso el universo de los derechos humanos dentro de estos lugares o en el contexto de estos centros. Yo te preguntaría, Ana Karen, porque hay que entrarle a las cosas. Durante muchos años, y eso era algo evidente, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, yo no puedo calificar como que era una especie de comparsa de la autoridad, pero digamos que no eran tan dinámicos, no eran tan incisivos en este asunto de las revisiones, de la participación que tiene que tener una comisión de la naturaleza de los derechos humanos en estas situaciones, porque siempre han sido vistos como el enemigo, ¿no? Por parte del sistema de la oficialidad, ¿no? Decías tú, las recomendaciones no son necesariamente coscorrones o un asunto que te estigmatice o te marque. Son una recomendación, pero ustedes son vistos sobre todo por la Secretaría de Seguridad Pública, por algunas dependencias que son, digamos, proclives a como el enemigo. ¿Te siguen viendo como el enemigo? Y fíjate que hace poco estábamos con todos los ombudsperson de México y decíamos, ¿no? O sea, creo que el ser incómodo es hacer tu trabajo, pero no siempre tienes que ser incómodo, ¿no? No siempre tienes que ser el enemigo natural de las instituciones, al contrario, eso dificulta muchísimo las situaciones, pero no puedes ser omisa. En esta administración tenemos muy claro, no podemos ser omisas, no podemos generar espacios tampoco hostiles, porque no somos el antítesis del gobierno, ¿no? Si bien es cierto, somos un organismo autónomo, somos ese organismo que le ayuda y que guía. Si realmente a todas las personas en el Estado, y yo creo que en México deberíamos verlo así, si tenemos una comisión de derechos humanos fortalecida, las instituciones van a estar fortalecidas. ¿Por qué? Porque una comisión fortalecida, objetiva, que está observando, que no se deja manipular, que está consciente, que propone, que hace, que recomienda sobre todo, entonces le ayuda a las instituciones ¿a qué?
a que sean más fuertes, porque está observando de manera objetiva que estás fallando en un proceso. Y eso le da la fortaleza a un Estado de Derecho. Las comisiones de derechos humanos por mucho tiempo efectivamente se han visto como a la comparsa, ¿no? Sí, no era así como... Podemos estar coordinados pero no articulados. Eso es algo muy claro. Podemos llevar una muy buena comunicación, por eso es tan sano reconocer cuando un gobierno está haciendo bien las cosas, porque también cuando nosotros buscamos que sean aceptadas las recomendaciones, buscamos eso, ¿no? Te buscamos y hicimos una recomendación y queremos que la aceptes, porque es la parte del proceso como cuando estás en recuperación, ¿no? Acepto que estoy mal. Ok, sí. Y en este momento creo que la comisión hoy tiene un liderazgo en temas sociales y en temas de derechos humanos bastante importante en el Estado, pero también a nivel nacional. Somos un referente en muchos procesos, somos un referente, y decirte que en esta administración buscamos siempre que las personas sean las más beneficiadas, que las personas sí realmente tengan esa certidumbre de que la comisión te está acompañando. La comisión hoy se nos va al 400% más o menos el tema de las atenciones, de las asesorías, se acercan más, porque realmente lo que buscábamos era que lo sintieran así, como siempre les digo, es mi casa, tu casa, la casa de los derechos humanos, que realmente sientas que hay una institución que cuando ya fuiste a todos lados y no te hicieron caso, existe alguien que sí te va a dar luz. No porque esté mal el sistema, sino porque muchas personas que están en el sistema no conocen sus facultades o no saben cómo trabajarlas. Y entonces lo que nosotros buscamos es que decirle, a ver, está bien, estás ahí, pero también te tocaba hacer esto y también te tocaba hacer aquello, ¿no? Y buscar realmente que las personas son las beneficiadas. La Comisión de Derechos Humanos es la institución más noble que hay en la administración pública, pero no porque sea noble, no debe ser fuerte, no debe estar posicionada, no debe ser íntegra, ¿no? No es sinónimo de... No, por supuesto que no debe ser gris y parca, debe ser, al contrario, debe ser más participativa, tiene que estar más al día, tiene que estar claro. Yo creo que las anteriores administraciones pues eran contextos diferentes, ¿no? Claro. Y eran generaciones distintas y había otro tipo de procesos. Hoy tenemos la oportunidad de hacer cosas distintas, hacer historia en la comisión y generar ese Estado de Derecho para los hidalguenses y las hidalguenses. Prueba de ello fue la disculpa pública, ¿no? Creo que ese fue un ejercicio Presidente municipal de Mineral del Monte. Creo que fue un proceso bastante sano, tanto para el alcalde y el ayuntamiento como para las personas que fueron víctimas, y también fue un reconocimiento al trabajo que se está haciendo desde la comisión. Sin duda hay muchas cosas que aglomeran el Estado de Derecho, pero sobre todo el que las personas que estuvieron involucradas tengan la certeza de que la comisión siempre va a estar. Y eso fue un parámetro muy pequeño. Hoy tenemos recomendaciones específicas que esperamos que sean aceptadas para poderlo, y no es en tono ni de amenaza ni de muchísimo menos, pero sí considerar que tenemos un Estado que tiene contextos muy específicos y que debemos trabajarlos en estos contextos. Si no se aceptan las recomendaciones específicas por los municipios, pues nosotros podemos pedir al Congreso que les llame y que den una explicación del por qué no. Y también es sano, nos podemos sentar, nosotros tenemos conciencia de cuáles son los procesos que se viven en la administración pública y es muy sano, por eso nosotros también agotamos en lo institucional y en la parte laboral, y agotamos todas las instancias porque debemos ser el ejemplo de que las instancias se tienen que utilizar. ¿Cuáles son? El llamado al Congreso, si no se impugna se va a la nacional, ¿no? Y todos los procesos que hacen que las personas tengan certeza que nosotros no nos comemos los asuntos solos y que realmente está bien que nos observan. A nosotros también nos pueden observar y es muy sano porque eso nos da la certeza, el reconocimiento y nos da la tranquilidad de que las cosas están bien hechas. Ana Karen Parra, rápidamente dos asuntos que, bueno, están ligados, pero estamos con el tiempo ya encima. Evidentemente, hay una nueva condición en la Comisión de Derechos Humanos de nuestro Estado. Hay un espectro muy amplio de acción. Están trabajando en muchos frentes. Y esto no es nuevo, esto ya estaba, ¿no? Los derechos humanos, tal como estaban concebidas las comisiones, estaban para eso. El asunto es que, digamos, estos tenían un vehículo último modelo, ustedes tenían un carro último modelo, pero solo se corre en primera, ¿no? Y en segunda y tope, y primera y segunda y tope, ¿no? Hoy están trabajando, entiendo, con mayor capacidad, tratando de abarcar todos los temas que de la competencia de la comisión son. Esto también
ha generado desde el otro lado, ¿no? Hablábamos de la oficialidad y ahora hablemos de la sociedad. También, pues a la sociedad le ha significado, o sea, a ver cómo, ¿a poco entonces eso sí se puede y eso puedo? También dejarle muy claro que la Comisión de Derechos Humanos defiende los derechos humanos, no los derechos de las agrupaciones, de los partidos, de los liderazgos y de, digamos, las visiones de futuro, sobre todo pensando en el 2024, sobre todo pensando en diputaciones locales, diputaciones federales y hasta presidencias municipales. Por supuesto. ¿Estoy bien? Mira, creo que... ¿Lo expliqué bien? Sí, y creo que vas para un tema muy sonado que también... Y lo vamos a poner sobre la mesa, ¿te parece? Sí, sí. ¿Qué pasó con el PRD? Porque eso fue lo que sucedió. Y como dices, hay que pronunciar las cosas porque eso es quitarles y restarle valor a un tema que se pueda convertir en algo escabroso, porque no lo es, simplemente no lo es. Cuando nosotros recibimos el tema del PRD, nunca quisieron la asesoría de nadie. Dos, la persona que dice que yo no soy sorora, pues desconoce mi trayectoria y yo nunca la he visto, ¿no? Para que pudiera decir que no soy sorora. Era darle demasiada importancia a un tema que, si bien tiene la importancia, no somos la institución que debe darle la importancia. Para eso existen instituciones que le deben dar la importancia, como el tribunal, como el Instituto Estatal Electoral. Sin embargo, fue un movimiento a nivel nacional, ¿no? Que hicieron y que fueron a varias comisiones y decía que yo era la única. Pues me alegra muchísimo tener la facultad de decir que soy la única, porque entonces estoy haciendo bien mi trabajo y el Estado de Hidalgo está en buenas manos. Ellos pedían que hubiera un pronunciamiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo respecto a esta iniciativa del gobierno federal, del presidente de la República, sobre un plan B para modificar la ley electoral y digamos, las entrañas del Instituto Nacional Electoral. Esa era Y sabes que me preocupa mucho que en sus declaraciones, y digo que estoy preocupada porque están haciendo y están distrayendo la atención de una institución como lo es la Comisión de Derechos Humanos. Sí, no se entiende. Pero sobre todo que reconoce que no iba a prosperar. Y entonces para mí es preocupante que aún teniendo esa idea, aún sabiendo que no iba a prosperar, distraigan el aparato de la Comisión de Derechos Humanos para un tema de unos cuantos. Cuando tenemos mucho trabajo de la sociedad y que debe estar atendida a la sociedad. Es importante que sepan, siempre vamos a estar al servicio de las personas, incluso si nos hubieran pedido asesoría, la hubiéramos dado, pero solo fue ingresar un documento, salir a dar declaraciones y nunca más supimos nada hasta que volvieron a decir, cuando les contestamos de una manera muy correcta, pues no puedo mandar algo a la nacional porque no me lo solicitas y aparte pues no soy oficialía de partes de la Comisión Nacional. Segunda, la postura de la comisión no va a ser manipulable. Somos objetivas, somos claras y tenemos muy claro cuál es nuestro mandato y cómo vamos a actuar. Desde luego que eso pues causa escozor, no estamos acostumbrados a que, ay, ándale, por favor. No va a pasar. ¿Por qué? Porque eso es quitarle atención a un asunto que realmente es de mi mandato, que son los derechos humanos. Preocupante también fue que no conocía el contexto del Estado cuando dio declaraciones. Eso fue muy preocupante también. Y bueno, el tema de poder generar ese tipo de espacios donde confunden a las personas, donde confunden a la ciudadanía, pues realmente de ahí viene también mi preocupación. Yo no tengo las facultades de iniciar una inconstitucionalidad de una ley general. Y decían, ¿no? Bueno, es que yo también, es que nos dijo que no sabíamos. No, yo simplemente dije, hay que conocer nuestros alcances, hay que conocer nuestros mandatos y hay que saber cuáles son las acciones que podemos emprender. ¿Por qué? Porque su partido pudo haberlo hecho. Entonces, son temas que nosotros somos totalmente apartidistas, totalmente ajenos a cualquier ideología política. Entonces, bajo ese preámbulo, voy a defender la autonomía y voy a defender la posición de la comisión de no ser manipulada ni de A ni de B, y siempre vamos a tener muy claro cuáles son los mandatos y el bienestar de las personas es el mandato principal, no un interés de unos cuantos. Ana Karen Parra, te agradezco muchísimo esta mañana. Ana Karen Parra es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, que venías a visitarnos. Un día muy complicado, se acabaron las vacaciones, ya todo el mundo de regreso, pero de verdad, en todo lo que vale,
Gracias por venir a platicar con nosotros, por darnos luz sobre estos temas. Y bueno, pues las veces que consideres, nosotros estamos aquí para que pues puedas tener un vínculo más, un puente más con la población, con la ciudadanía, y los temas que consideren interesantes en la Comisión de Derechos Humanos, pues permítanos ser parte del aparato informativo de ustedes, ¿no? Para que, pues, de alguna manera este asunto de verdad permee en la dimensión que entiendo quieres que suceda. Que llegue hasta el último rincón del Estado, que conozcan sus derechos todas las personas, niñas, niños y adolescentes, es nuestro mandato principal. De verdad que te agradezco muchísimo. Yo reconozco, de verdad reconozco en ti una voz autorizada, porque no solamente eres una voz seria, sino que también tienes un público muy crítico, pero sobre todo consciente de lo que está sucediendo en el Estado. Reconozco que hoy las vocales radio pueden ser un gran aliado para la Comisión de Derechos Humanos, y que las personas sepan que es mi casa, tu casa, la Casa de los Derechos Humanos, a través de ti, y que siempre tenemos las puertas abiertas. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Siempre es su casa, y espero verlos, bueno, no mucho por la comisión, pero siempre para pedir información y poderles asesorar. Siempre estamos dispuestos los 365 días del año, las 24 horas del día. Bueno, pues ahí está Ana Karen para presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tienen Twitter, tienen Facebook, tienen todo, tienen página, tienen TikTok, todo tienen. Entonces búscanlos en las redes sociales, y si no, échenos un grito a las vocales y nosotros nos ponemos directamente en contacto con la presidenta de la comisión. Muchas gracias. Tenemos un minutito, Aldo Falcón, nada más. Así es, saludos para Joel Contreras, también Luis Fuentes, Claudia Michel, Adán Tapia, Vicky Crack, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la gente que nos sigue también en nuestras redes sociales, en el WhatsApp, muchas llamadas también. Gracias y muy buenos días. Saúl Ortiz, nos despedimos. Mañana 7:30 en puntos. Quédese en contacto con Dianita, que sigue precisamente en Contacto FM y con toda la programación del 106.9 Altiplanía Radios. Romina Osorno, gracias, Romy, buen día. Gracias a ti, Andrés, tengan un excelente día. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7:30 AM. No se pierdan las vocales extraviadas que hoy se publican en la Crónica de Hidalgo y también en www.vocalesonline.com.mx, porque no tiene, ¿sabe cuál es mi parámetro? Empieza mi teléfono como loco. ¿Cómo te atreves? Pues bueno, ¿quién te dijo? Gracias, nos escuchamos mañana por hoy. Las vocales radio se van del aire.